Cuando una imagen se convierte en amenaza, hay algo en juego más allá del arte. En este programa intentamos entender las motivaciones detrás de los criminales que atentan contra el patrimonio cultural. Bienvenidos a El arte del crimen. Una serie creada por Juanjo Riera. En el centro del lienzo, una mujer desnuda yace recostada. Está de espaldas. Su cuerpo descansa sobre una sábana gris, en un gesto de reposo contenido. Frente a ella, un espejo sostenido por Cupido. Y en el espejo, su rostro. El cuadro se titula La Venus del espejo. Lo pinta Diego Velázquez entre 1647 y 1651. No hay evidencias de que fuera un encargo real ni religioso. No hay registros oficiales. Lo más probable es que lo pintara en Roma o en Madrid tras volver a España de regreso de su segundo viaje a Italia, donde estudia de cerca a los grandes maestros venecianos durante su residencia en el Palacio Barberini. La Venus que pinta Velázquez es una imagen inusual en su trayectoria. Es el único desnudo que encontramos entre sus lienzos. Y en la España del siglo XVII, dominada por la ortodoxia católica y la censura de la Inquisición, eso no pasa desapercibido. La obra no se muestra al público, circula en manos privadas. El primer texto donde consta por escrito es el inventario de Domingo Guerra de Coronel, donde se menciona, simplemente, a una mujer desnuda. Un año después, la compra Gaspar de Haro y Guzmán, marqués del Carpio, diplomático y coleccionista. A finales del siglo XVII, la pintura entra en la colección de la Casa de Alba, donde permanecerá más de un siglo. En 1802, el rey Carlos IV ordena la venta del cuadro a su primer ministro, Manuel de Godoy, que lo cuelga en su gabinete privado, donde compartirá estancia con la maja desnuda de Goya, otra de las víctimas de las que hablaremos en próximos episodios. En 1813, durante la Guerra de Independencia, las tropas francesas saquean la colección. La obra sale de España y pasa a manos del comerciante de arte británico William Buchanan, quien la vende ese mismo año a John Morris, un gentleman inglés que también era coleccionista. Morris la instala en su residencia, Rockby Park, en Yorkshire, y desde entonces el cuadro pasa a ser conocido en el mundo anglosajón como The Rock by Venus. En 1906, casi un siglo después, la National Gallery de Londres adquiere la pintura por 45.000 libras, gracias a una campaña pública de recaudación de fondos. El rey Eduardo VII dona de forma anónima una parte sustancial, 8.000 libras. Es el único gran desnudo femenino expuesto entonces en el museo. La figura de esa mujer, tumbada y silenciosa, se convierte en una de las imágenes más contempladas de toda la galería, y también la más comentada, aunque no todo el mundo la mira del mismo modo. El 10 de marzo de 1914, una visitante rompe el silencio del museo. Lleva un hacha y tiene un mensaje para el mundo. En 1914, el Reino Unido vive una creciente oleada de protestas por el sufragio femenino. Las mujeres no tienen derecho a votar ni a ser elegidas. Desde hace décadas existen movimientos organizados que exigen reformas, pero en los últimos años la frustración se ha traducido en acciones directas. La organización más visible y radical es la WSPU, la Unión Política y Social de las Mujeres, fundada por Emmeline Pankhurst en 1903. Su lema es claro: Deeds, not words. Hechos, no palabras. Desde 1912, bajo la dirección de Christabel Pankhurst, una de las hijas de la fundadora, las sufragistas militantes desatan una campaña de sabotajes y destrucción de la propiedad.
Incendian edificios públicos, cortan líneas de teléfono y rompen vidrieras y escaparates. Este giro de violencia en la militancia responde, en palabras de Mary Richardson, nuestra protagonista de hoy, a que en la sociedad se valora todo desde el punto de vista financiero y no humano, por lo que considera legítimo destruir bienes materiales para denunciar la injusticia. Muchas de ellas son arrestadas, y en prisión hacen huelga de hambre para conseguir el trato de presas políticas. La respuesta del gobierno es la alimentación forzada, un proceso doloroso y violento. Mary Richardson es una de ellas. Ha sido detenida 9 veces. Destaca pronto como una de las sufragistas más militantes del movimiento. Participa en actos de desobediencia civil y sabotaje desde sus primeros meses en la WSPU. En una de sus primeras misiones, lanza piedras contra los ventanales del Ministerio de Interior. Y escapa de la policía, según contó, porque sus pesadas capas debieron de ser diseñadas antes de imaginarse delincuentes tan ágiles como las sufragistas. A partir de entonces su actividad subversiva se intensifica. Es detenida, como hemos dicho antes, 9 veces entre 1910 y 1914 por delitos como romper escaparates, incendiar propiedades y agredir agentes. Cumple varias condenas en la cárcel de Holloway, donde terminan todas las sufragistas que se dejan atrapar. Donde sufre, en carne propia, la represalia del Estado hacia las presas políticas. Pero a pesar de todo, Richardson no flaquea en su cruzada. Incluso tras sufrir lesiones en una manifestación en la que un policía le rompió la clavícula de un golpe, continúa ejecutando sus ataques incendiarios dentro de la campaña organizada por la WSPU. Se le atribuye, por ejemplo, haber quemado The Elms, una mansión perteneciente a Rosalind Howard, condesa de Carlisle, activa opositora del sufragio, en febrero de 1913. Richardson narra su primera experiencia provocando un incendio. Sabía cómo encender una hoguera. Había hecho muchas en mi juventud, y esa parte del trabajo fue sencilla. Vertí el líquido inflamable sobre todo. Luego hice una mecha larga de algodón retorcido, empapándola mientras retrocedía lentamente hacia la ventana por la que había entrado. Su total entrega a la causa le ganó el reconocimiento dentro del movimiento. La WSPU le entregó la Medalla al Valor por sus huelgas de hambre, siendo Richardson la militante con mayor número de barras en dicha medalla, una por cada huelga emprendida. En julio de 1903, Richardson es sentenciada a 1 mes de trabajos forzados por arrojar un tintero sobre el cristal de una comisaría. Inicia inmediatamente otra huelga de hambre. Tras 5 días sin comer, las autoridades la dejan salir en libertad al amparo de la llamada Ley del Gato y el Ratón, que permite excarcelar temporalmente a huelguistas debilitadas para luego reingresarlas una vez recuperadas. Richardson describe este círculo perverso así. Cada vez que me liberaban, cometía otro acto de violencia. La peor lucha registrada desde que comenzó el movimiento está ahora librándose en Holloway. Mary Richardson nace en 1882 en Inglaterra, pero crece en Canadá, criada por su madre viuda en Belleville, Ontario. A los 16 años regresa a Gran Bretaña para estudiar arte. Viaja por Francia e Italia y posteriormente se instala en el barrio londinense de Bloomsbury, donde trabaja como periodista. Su vida da un giro inesperado al presenciar de primera mano la violencia desatada el Viernes Negro, 18 de noviembre de 1910, cuando la policía reprime brutalmente a las sufragistas que protestan frente al Parlamento. Aquel día marca su transformación. Richardson decide unirse de inmediato a la Women's Social and Political Union, la WSPU, la organización sufragista liderada por Emmeline Pankhurst, convencida de librar una cruzada sagrada por el voto femenino. Richardson se suma con determinación a estas tácticas, sintiéndose libre para hacer lo que se le pidiera al no tener cargas familiares que la frenen. Durante sus reclusiones, Richardson es una de las primeras sufragistas en ser alimentada a la fuerza mediante sonda nasogástrica, un sistema traumático que ella no duda en calificar como tortura. Sus cartas y reportes desde prisión rinden cuentas del suplicio que se está infligiendo sobre sus compañeras. Tras una de sus estancias en Holloway, escribe sobre la sufragista Grace Rowe. He estado en la celda contigua a Grace Rowe. La considero la más perjudicada por la alimentación forzada de todas en Holloway. Grace sufre dolores constantes en la nariz, garganta y estómago día y noche.
Siente como si el tubo estuviera siempre en su cuerpo. Está extremadamente delgada, tan delgada que cualquier postura le causa un dolor positivo en los huesos. Está terriblemente anémica y sus encías están blancas como la tiza. El 4 de junio de 1913 asiste al famoso Derby de Epsom, la carrera de caballos donde la sufragista Emily Walding Davison se arroja frente al caballo del rey. Richardson había sido enviada al hipódromo para repartir ejemplares del periódico de Suffragette entre el público selecto y se encontraba muy cerca de Davison en la tribuna. Relata que Emily está sorprendentemente serena instantes antes de su suicidio kamikaze. Un minuto antes de que empezara la carrera, ella levantó un periódico o algún tipo de tarjeta ante sus ojos. Yo miraba su mano. No temblaba. Incluso cuando oí el redoble de cascos acercándose, vi que seguía sonriendo. En un instante, Davison se desliza bajo la barandilla y corre hacia la pista, siendo arrollada brutalmente por el caballo del rey Jorge V. Davison sufre fractura de cráneo y muere pocos días después, el 8 de junio, sin recobrar la consciencia. Tras la conmoción provocada por este suceso, un sector del público se torna violento contra cualquier sufragista presente en el lugar. Richardson recuerda el pandemonio que se desata. Un hombre le arrebata el periódico que lleva en la mano y comienza a golpearla con él, incitando a una turbamulta a perseguirla. Puede escapar gracias a un empleado ferroviario que la esconde en un baño de señores hasta que pasa la furia de la multitud. Lejos de amedrentarla, la hostilidad mostrada hacia Davison, tanto en la pista como luego en su multitudinario funeral, templa aún más la determinación de Richardson de llamar la atención sobre la destrucción lenta que sufrían las líderes sufragistas en prisión. En este clima de creciente confrontación, Mary Richardson concibe, en 1914, una forma inédita de protesta: atentar contra una obra de arte insigne para sacudir la indiferencia pública. Según explica en su autobiografía, busca trazar un paralelismo entre la indiferencia del público ante la destrucción lenta de la señora Pankhurst y la destrucción de algún objeto de valor material. Elige su objetivo. Uno que obligue a mirar al público. Uno que sacuda la indiferencia de la población. Lo encuentra en la sala principal de la National Gallery. Una pintura. Una mujer tumbada, silenciosa, contemplada a diario por decenas de hombres. Velázquez. La Venus del espejo. El 10 de marzo de 1914, Mary Richardson entra a la National Gallery de Londres poco después de las 10 de la mañana. Lleva un abrigo largo, un cuaderno de dibujo y un hacha de carnicero escondida bajo la ropa. Se hace pasar por una estudiante de arte. Pasa casi 2 horas en el museo, de sala en sala, deteniéndose frente a distintos cuadros sobre los cuales finge que toma notas mientras observa a los vigilantes, estudiando sus movimientos, esperando el momento justo. En la sala en la que se encuentra la Venus del espejo hay un agente de paisano y al menos un vigilante uniformado. Cuando ambos se distraen, se levanta del banco donde había estado sentada y se dirige directamente hacia el cuadro. En un solo gesto, saca el hacha que lleva escondida bajo la ropa y asesta un golpe contra el cristal que protege a la Venus, que se rompe con un sonido seco. El ruido desconcierta a los presentes. El agente de paisano se incorpora, pero no reacciona de inmediato. Un vigilante corre hacia ella, pero resbala sobre el suelo encerado y cae de bruces al suelo. En esos segundos preciosos, Mary Richardson asesta 6 golpes más sobre la Venus de Velázquez. En total, 7 hachazos atraviesan el lienzo. Los cortes se concentran sobre el cuerpo desnudo de la Venus. El daño es visible de inmediato. Los hachazos desgarran la espalda, el costado y la zona de la cadera. El cuerpo pintado queda seccionado en bandas irregulares. Algunos trozos de tela quedan colgando. Cuando la detienen, Mary Richardson no opone resistencia. Entrega el arma y no dice una sola palabra. Ese mismo día, desde comisaría, hace llegar una declaración a sus compañeras de la WSPU. La prensa la reproduce íntegramente en las siguientes horas. He intentado destruir el cuadro de la mujer más hermosa de la historia mitológica como protesta contra el gobierno por destruir a la señora Pankhurst.
quien es el carácter más hermoso de la historia moderna. La justicia es un elemento de la belleza tanto como el color y el contorno en el lienzo. Mrs. Pankhurst busca conseguir justicia para la mujer, y por ello está siendo lentamente asesinada por un gobierno de políticos iscariotes. Si hay un clamor contra mi acto, que todos recuerden que tal clamor es hipocresía, mientras permitan la destrucción de Mrs. Pankhurst y de otras hermosas mujeres vivientes. Y que hasta que el público deje de consentir la destrucción de vidas humanas, las piedras que se me lancen por la destrucción de este cuadro serán evidencia contra ellos de farsa artística, moral y política. La noticia causa un auténtico escándalo nacional. Los periodistas la bautizan enseguida como Slasher Mary, un apodo con resonancias de las asesinas seriales victorianas que subraya la violencia del ataque, y los periódicos describen la escena como si se tratara de un crimen sangriento. La Venus convertida en víctima, y sus heridas exhibidas fotográficamente como el cuerpo en la escena de un asesinato. La imagen del cuadro lacerado ocupa portadas los siguientes días, en diarios como The Times y el Daily Sketch, mostrando los 7 desgarros verticales sobre la carne pintada de Venus antes de la restauración. Richardson sitúa su ataque al arte como un grito de auxilio por la vida de Emmeline Pankhurst, líder sufragista que en este momento efectivamente está muy grave, sometida a continuas huelgas de hambre y alimentaciones forzadas en la cárcel de Holloway. Puedes conseguir otro cuadro, pero no puedes conseguir otra vida. La justicia no es comprensiva con tal argumento. En su juicio, celebrado pocos meses después, Mary Richardson es declarada culpable y sentenciada a 6 meses de prisión con trabajos forzados. Encarcelada nuevamente en Holloway, vuelve a iniciar una huelga de hambre. Esta vez, quizá por temor a convertirla en mártir, las autoridades ceden a las pocas semanas y la excarcelan antes de tiempo debido a su débil salud. De hecho, Richardson sale de prisión el 6 de abril de 1914, oficialmente por sufrir una apendicitis recurrente. Su liberación temprana evita que cumpla la condena completa, pero no apacigua la controversia desatada. Este acto se condena desde el ámbito artístico, político y social. El lenguaje que emplean los medios de comunicación no es neutral. Describen la pintura como si hubiera sido acuchillada en carne viva. La violencia contra el lienzo se convierte en los titulares en una agresión contra la belleza, el patrimonio y el orden. La polémica no se limita al exterior. Dentro del propio movimiento sufragista hay malestar. Lawrence Hausman, artista y activista comprometido con la causa, rompe con la WSPU tras el ataque. En una carta pública afirma que el gesto le resulta ofensivo, que no puede seguir apoyando una estrategia que atenta contra lo que él considera sagrado: el arte. Otras figuras del movimiento piden una pausa, un giro. Temen que el uso de la violencia simbólica acabe volviéndose en su contra. Pero desde la dirección, ni Emmeline ni Christabel Pankhurst condenan el acto. No lo reivindican, pero tampoco lo critican. Mantienen su posición. Hay vidas en juego. Y la Venus, por importante que sea, no es una vida. La repercusión inmediata del atentado se extiende de forma rápida. En los meses siguientes, otras sufragistas atacan cuadros en la National Portrait Gallery, en la Royal Academy y en varios museos regionales. No es un gesto aislado. Se trata de una de las mayores batallas jamás libradas contra el patrimonio nacional inglés. Se registran, en ese mismo año, 14 ataques a obras de arte cometidos por sufragistas en distintas instituciones británicas. En abril, en la National Portrait Gallery de Londres, Margaret Gibb, de 20 años, ataca el retrato de Thomas Carlyle, pintado por Millet, con un cuchillo, dañando su rostro. Fue detenida de inmediato y el retrato se retiró durante años. El 12 de mayo, en la Royal Academy, Gertrude Ansell se aproxima al retrato del duque de Wellington pintado por Hubert Herkomer y lo ataca con un hacha. Cuando la arrestan, responde con firmeza: He cumplido con mi deber. Ojalá todas las mujeres hicieran lo mismo. Clara Lambert, en el British Museum de Londres, rompe vitrinas y destruye porcelanas chinas. Nadie es detenido. El museo incrementa la vigilancia sobre la presencia femenina. Mary Ann Aldham, en la Royal Academy de Londres, ataca el retrato de Henry James pintado por Sargent. Lo hace con un hacha mientras grita: «Votos por las mujeres».
También en la Royal Academy de Londres, una tercera pintura sufre daños en la exposición de verano. Se desconocen la autora y la obra. Se refuerza la seguridad en las salas de retratos. Otra mujer en la Scottish National Gallery en Edimburgo rompe una vidriera ornamental y el cristal cae sobre un marco cercano y lo daña. El ataque se relaciona con panfletos sufragistas encontrados en el suelo. En la Birmingham City Art Gallery, Berta Ryland corta con un cuchillo el retrato de un obispo anglicano. La hoja dibuja una cruz. No hay arrestos. En junio, en la National Portrait Gallery de Londres, Margaret Gibb, cometiendo un segundo ataque, daña un retrato masculino con una cuchilla de sombrero. La dirección del museo impone nuevas reglas. No se permite la entrada a mujeres sin compañía masculina en la sala. En la Manchester Art Gallery, una pintura religiosa rayada con una aguja. El acto pasa desapercibido durante días. Aparecen octavillas sufragistas en la galería. En la Walker Art Gallery de Liverpool, dos mujeres intentan romper el cristal protector de un retrato. Solo consiguen fracturarlo antes de ser expulsadas del museo. En la Kelvin Grove Art Gallery de Glasgow, una mujer intenta verter ácido sobre un paisaje. Es detenida justo a tiempo por un guardia. El museo instala detectores en la entrada. En julio, en la National Gallery de Londres, una militante reincidente vuelve a atacar. Se dirige hacia otro cuadro en la misma sala que la Venus del espejo. Un vigilante la reconoce y la intercepta antes de causar daños. La elección de las obras nunca es casual. Algunas atacan el ideal clásico del cuerpo femenino expuesto. Otras, la solemnidad de los símbolos patriarcales. Y todas comparten una misma lógica: convertir el museo en campo de batalla político. En la prensa se empieza a hablar de terrorismo cultural. Para las autoridades, el arte deja de ser neutral. Para las sufragistas, quizá nunca lo fue. Tras el ataque de Mary Richardson, la National Gallery de Londres cierra temporalmente para evaluar los daños sufridos por la Venus del espejo. El conservador jefe de la galería, Helmut Rummann, se encarga de su restauración. El trabajo se realiza con rapidez. En cuestión de semanas, la obra vuelve a colgarse. Las cicatrices son visibles, pero discretas. Con el tiempo, y tras una limpieza profunda que se realizó en los años 60, apenas quedan rastros perceptibles. Aún hoy, si uno se acerca lo suficiente, puede ver pequeñas marcas en la superficie. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, la WSPU suspende su campaña militante. El gobierno y el movimiento pactan una tregua patriótica. Las protestas cesan y muchas sufragistas encarceladas son liberadas. En 1918, al terminar la guerra, se aprueba el sufragio femenino parcial. Las mujeres mayores de 30 años, con ciertas condiciones, obtienen el derecho al voto. En 1928, la igualdad con los hombres se hace oficial. Richardson se presenta como candidata parlamentaria en 3 ocasiones. En 1922, en 1924 y en 1931. En ninguna consigue escaño. El nombre de Mary Richardson queda atado para siempre a una imagen, la de una mujer alzando un hacha de guerra frente a una obra maestra producto de la mirada masculina. Décadas más tarde, en los años 70, la teórica Laura Mulvey acuñaría ese concepto para explicar cómo el cine, y por extensión el arte visual, reproduce una perspectiva en la que las mujeres existen principalmente como objetos de deseo para un espectador masculino. Richardson no conocía ese marco teórico, pero intuía su lógica. Sabía que ese cuerpo pintado no estaba allí solo por belleza, sino porque respondía a una forma muy concreta de mirar. Durante décadas, su gesto fue recordado con incomodidad. Demasiado violento para algunos sectores del feminismo. Demasiado ambiguo para convertirse en un símbolo claro de progreso. Con el tiempo, sin embargo, su figura ha sido revisitada. Para algunas historiadoras del arte y del feminismo, Richardson fue una de las precursoras de la crítica a la mirada masculina en los museos. No destruyó un cuadro por capricho, eligió uno que representaba un cuerpo expuesto, observado a diario sin cuestionamiento. Convertirla en su objetivo fue, para ella, una forma de señalar la pasividad del público ante la destrucción real de otras mujeres. Años más tarde, en los 80, otro colectivo tomaría el testigo con un lenguaje visual muy distinto, pero con una intuición común.
Las Guerrilla Girls, un grupo anónimo de artistas feministas, pegaron carteles por todo Nueva York con una consigna provocadora. ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Met? La imagen que acompañaba esta declaración, una figura femenina tumbada de espaldas, muy similar al desnudo de la Venus, pero con una cabeza de gorila. Una parodia que denunciaba que el 85% de los desnudos en el museo eran de mujeres, mientras que solo el 5% de las artistas expuestas lo eran. El objeto del debate en el fondo siempre fue el mismo. ¿Quién mira? ¿A quién se mira? ¿Y de qué modo? Más de 100 años después, el atentado de Richardson y el sonido de esos cristales siguen resonando en esa galería. Sin ir más lejos, en noviembre de 2023, Hannan y Harrison, dos activistas medioambientales de 20 y 22 años, atacan de nuevo la Venus del Espejo en la National Gallery de Londres. Usan martillos de emergencia. Protestan contra el uso de combustibles fósiles que está terminando, poco a poco, con el buen funcionamiento de nuestro medio ambiente. Publican este acto en redes bajo un lema: Deeds, not words. Hechos, no palabras. A día de hoy, el asesinato de la Venus del Espejo a manos de Mary Richardson sigue hablándonos a través del tiempo. Vive en las cicatrices remanentes sobre el lienzo de Velázquez.